Muy buenos días. Queremos agradecer en nombre del Colegio Colombiano de Electrofisiología, que es la agremiación que reúne a todos los médicos cardiólogos especialistas en electrofisiología cardiovascular a nivel nacional, su presencia en este evento que hemos desarrollado en el día de hoy, que es el tercer Simposio Internacional Muerte Súbita y Medicina del Deporte. Está liderado por la seccional suroccidente de Colombia, que incluye la ciudad de Cali, que incluye el departamento del Cauca y que incluye el departamento de Nariño. Vamos a estar con especialistas de primer nivel, y la primera conferencia la va a dar el doctor Luis Fernando Pava Molano. Él es médico internista, cardiólogo y electrofisiólogo. Él es el jefe de la unidad de electrofisiología y arritmias de la Fundación Valle de Lili, el autor del algoritmo de Brugada, que en otras conferencias hemos mencionado mucho para el diagnóstico de taquicardia, de taquicardias de complejos anchos, no de Brugada, perdón, el algoritmo del doctor Pava, que es uno de los nuevos algoritmos que estamos utilizando con una sola derivada. Él nos va a hablar en el día de hoy de estratificación de riesgo de muerte súbita. Hoy nos va a acompañar también el doctor Joseph Brugada, por eso el lapsus que tuve. Y damos la bienvenida al doctor Luis Fernando Pava, quien va a comenzar con su excelente charla. Muchas gracias, doctor. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor Miranda, nuestro presidente. Gracias a Martica Guío, Adriana Fandiño por el excelente esfuerzo que han realizado para estas charlas. Soy Fernando Pava, trabajo en la Clínica Valle de Lili y voy a hablar un poquito de la estratificación del riesgo de la muerte súbita en el deporte. Se dice que Filipides, un soldado griego, corrió 42 kilómetros, 115 metros, 490 años antes de Cristo, para avisar que habían ganado la guerra contra los persas. Cuando llegó y le dijo esto a los jefes civiles de Atenas, cayó fallecido. Es el primer reporte de una muerte súbita en una persona. En este caso no parece que fuera un deportista, sino en una persona que estuviera haciendo deporte. El mismo trayecto entre Maratón y Atenas lo hizo este señor Espíridon Luis en 1864, ganando la primera maratón de la historia. Era un griego y fue en 1864 sin ningún evento fatal. Este señor, que se llama Eliud Kipchoge, de 27 años, batió el récord de esta maratón, que estaba un poquito por encima de las 2 horas. Imagínense, hace este recorrido en 2 horas. Eso es un promedio de 21 kilómetros por hora. El deporte ha demostrado ser protector de la salud cardiovascular de las personas, de tal manera que se considera que hay un 13% de disminución de los eventos cardiovasculares por cada MED que la persona logra incrementar. Pero hay autores que dicen que llega a un punto en que ese aumento no existe. Esa es la teoría de la onda U, es decir, la forma de la U, de tal manera que el ejercicio disminuye de manera significativa la obesidad, la presión arterial, la diabetes, el riesgo de enfermedad coronaria, el riesgo de fibrilación, la reserva de las coronarias, la capacidad funcional, la mejoría de la falla cardíaca. Sin embargo, por encima de 12 MEDs a 15 MEDs se considera que puede haber mayor morbilidad, especialmente en las personas que están muy bien entrenadas en el tiempo, porque se aumentan las troponinas con el ejercicio. Hay aumento de un riesgo de unas 5 veces de fibrilación auricular. Está demostrado el aumento de la fibrosis miocárdica, disfunción ventricular derecha y enfermedad coronaria, como ya veremos. Típicamente los deportistas hacen los deportistas de élite, ¿no? Hacen más de 15 MEDs hace más de 15 meses en sus entrenamientos. La definición de muerte súbita básicamente es la muerte de manera natural que ocurre dentro de la primera hora después de los cambios de los síntomas y habitualmente por una arritmia cardíaca. Cuando hay empeoramiento de la enfermedad cardiovascular preexistente, esto se lo dejamos para los enfermos cardíacos, clásicamente el deportista
no tiene enfermedad cardíaca. Dentro de estos 20-15 minutos vamos a hablar de retos diagnósticos de la muerte súbita en el deporte, de las causas de muerte súbita en el deporte, cosa que a mí me parece de mucha importancia, y de la estratificación del riesgo, que es el objetivo de esta charla. Por fortuna, la muerte súbita en el deporte se estima que es muy bajita, aproximadamente 1 a 2 personas por cada 100.000 personas haciendo deporte por año. 1 a 2 por 100.000 por año. Y es una enfermedad, no sé si llamarle machista o feminista, ya que afecta, digamos feminista, porque afecta a 10 hombres por una mujer. Es una enfermedad que tiene más relación y con el tiempo hemos visto que no está relacionado porque los hombres hagan más fútbol o hagan más fútbol americano, más béisbol o más ciclismo. Hoy en día las mujeres hacen mucho deporte y se sigue observando esa relación. Otro dato a tener en cuenta es que la edad es muy importante. En los 35 años marcan un cambio importante en la fisiología de las personas y por encima de ellos debemos buscar enfermedad coronaria y por debajo de ellos debemos buscar un montón de enfermedades, como ya veremos más adelante. Las variaciones geográficas, por ejemplo, en el sudeste asiático hay 7 veces más probabilidad de sufrir de muerte súbita por síndrome de Brugada, aunque no es una clásica del deporte, el síndrome de Brugada, o por ejemplo en nuestras áreas, especialmente grupos que hacen muy bien la epidemiología, como los norteamericanos, la mortalidad máxima es por miocardiopatía hipertrófica versus otros como los italianos que también llevan unas estadísticas muy bien llevadas, que la mayoría son por miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho. La pregunta de los estudiantes siempre, y la nuestra, por supuesto, que también seguimos siendo estudiantes, es por qué si el deportista lleva 15 o 20 años haciendo deporte intenso, un día se muere. No lo sabemos, probablemente hay un momento en el que se descompensa la arteria, en que la fibrosis de la hipertrófica es suficiente para dar una arritmia o en la displasia ritmogénica, o en que aparece un trombo en una coronaria o en el pulmón. Otro problema que tenemos con la muerte súbita es que normalmente es el síntoma inicial. No suele haber pródromos, excepto en ocasiones dolor precordial, palpitaciones o pérdida de conocimiento. Por eso es tan importante la evaluación de estos síntomas en las personas que hacen deporte y el resto de la población, por supuesto. El costo-utilidad de las exploraciones complementarias como el electrocardiograma están en controversia. Hay interacciones ambientales con la muerte súbita, como es el caso de la temperatura, de la hipoxia en las alturas o del exceso del consumo de agua en algunas ocasiones. Y tenemos que la muerte súbita tiene múltiples causas. ¿Cuáles de ellas tenemos? Esta diapositiva nos muestra 3 columnas. En primer lugar, las miocardiopatías, llamemos enfermedades propias del corazón, de la estructura cardíaca, normalmente originadas genéticamente. En segundo lugar, un grupo que tienen una alta mortalidad, sin embargo, son poco frecuentes en la población, son las arritmias cardíacas heredadas, y en tercer lugar, unas que son muy comunes, que son las enfermedades adquiridas. Las miocardiopatías principales son las hipertróficas, la ritmogénica, la ventrículo no compacto y la dilatada. Otras causas comunes de muerte súbita en deportistas son anomalías coronarias congénitas, por ejemplo, el origen de la coronaria izquierda del seno de Valsalva opuesto, es decir, del derecho, o la preexcitación ventricular con preexcitación en el ritmo sinusal o sin preexcitación, es decir, el síndrome de Wolff-Parkinson-White también es una causa relativamente frecuente, pequeña pero relativamente frecuente de muerte súbita, y las valvulopatías como la estenosis aórtica o el síndrome de Marfan, que no es una valvulopatía. Las arritmias heredadas tenemos los QT, sobre todo el QT prolongado, la taquicardia catecolaminérgica, que es un reto porque nunca vamos a encontrar nada en el electro, ni en el eco, ni en la resonancia. El síndrome de Brugada, la repolarización precoz y la fibrilación primaria, que sigue como su nombre viene indicando.
Dentro de las adquiridas, las personas que tienen enfermedad coronaria, ya sea por dislipidemia o incluso por el mismo ejercicio que está demostrado, la enfermedad de Chagas en el Centro y Sudamérica, no olvidemos esta probabilidad, la miocarditis, que ocurren fundamentalmente en grupos cerrados como son los soldados o estudiantes encerrados. Hoy en día probablemente el COVID nos va a disminuir esa probabilidad. Enfermedades tan raras como el conmotio cordis, que es morirse por un golpe, por ejemplo, de una bola de béisbol en todo el corazón, probablemente cuando golpea en una zona vulnerable de la repolarización, produciendo fibrilación ventricular. El abuso de drogas, que es bastante común, la hipertensión pulmonar y la hiponatremia asociada a los cambios de electrolitos y de líquidos dentro de la persona. Tenemos como ejemplo dos estudios, uno de Barry Maron, que habla de muertes en deportistas. Estas son las muertes en general en 10 años, recogidas por la Asociación Nacional del Atletismo Norteamericano y por la Asociación de Muerte Súbita Norteamericana, en la que vemos que aproximadamente un tercio de todas las muertes, que fueron como 180 durante el deporte, algunas son presumibles y otras son confirmadas. Otras, el resto son suicidio, drogas confirmadas, trauma, ahogamiento, golpe de calor, aneurisma cerebral, embolismo pulmonar o sepsis. Dentro de las confirmadas cardiovasculares en Estados Unidos, tenemos que lidera con mucho la miocardiopatía hipertrófica, que entre otras es más frecuente en deportistas de raza negra. Por eso veremos casos muy frecuentes o algunos más casos publicitados en personas que juegan al básquetbol, porque tienen una altura bastante grande. Seguido por la anomalía de las arterias coronarias, la enfermedad coronaria. No olvidemos que personas mayores de 35 tienen más riesgo de desarrollar un infarto de miocardio haciendo mucho deporte, especialmente si no tienen buen entrenamiento. La ruptura de la aorta, la displasia o miocardiopatía ritmogénica, la miocardiopatía dilatada, síndrome de cutis largo, el prolapso mitral, que todavía no sabemos muy bien por qué se muere una persona. El doctor Luis Carlos Sáenz nos va a hablar de esto más adelante. Y el infarto agudo en el síndrome de Kawasaki. Fíjense que la hipertrófica dominó estas muertes súbitas confirmadas en Estados Unidos. Este es un grupo que es muy juicioso en el seguimiento de la muerte súbita. Esta es la región del Véneto, que está en el norte de Italia, la capital es Venecia, y aquí durante 20 años, desde el 79 al 99, hubo 55 muertes súbitas en los deportistas, 250 en personas no deportistas, es decir, 305 muertes durante 20 años. Estas 55 muertes súbitas en deportistas fueron lideradas el 23%, digamos que un cuarto, por la displasia o miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, seguido por enfermedad arteriosclerósica coronaria. También tenemos el origen anómalo de las arterias coronarias en tercer lugar. Otras causas: enfermedad de la conducción eléctrica, prolapso mitral y miocarditis. Entonces, la estratificación de riesgo, que es a lo que me invitó al Colegio de Electrofisiología, hay varias sociedades. Quedémonos con esta reciente, liderada por el doctor Luis Mon, europea, en la que ratifican las guías del 2005. ¿Qué se debe hacer para atletas jóvenes competitivos para evaluar el riesgo de muerte súbita? Pues debe haber una historia clínica familiar y personal, con examen físico y un electrocardiograma de 12 derivaciones. Este electrocardiograma fue muy controvertido en los Estados Unidos porque sobre todo el doctor Barry Maron decía que el electrocardiograma confiere muchos falsos positivos y algunos menor grado falsos negativos. Hoy en día la mayoría de asociaciones deportivas norteamericanas incluyen el electrocardiograma, porque al fin y al cabo tenerlo o no tenerlo no quiere decir que haya que hacer muchas más exploraciones, que ese es el problema cuando el electrocardiograma es anormal. Si los hallazgos positivos de la historia clínica y el electrocardiograma son anormales, en el deportista debe hacerse una cantidad de exploraciones
que pueden ser complejas, pero que deberían hacerse para descartar que la persona tenga una arritmia. Si los hallazgos son negativos, es decir, son normales, el paciente es elegible para la competencia. Los norteamericanos, la Sociedad Americana y el American College dicen que la historia clínica, que debe ser completa, idealmente en todas las exploraciones médicas, pues debe tener tres partes fundamentales. La historia personal, que cuando la persona es muy joven o es preuniversitario, debería serse guiada con sus padres y con las personas que más supieran de este deportista. La historia familiar y un examen físico. La historia personal debe orientarnos si esa persona, ese joven, tiene dolor o disconfort, molestias con el ejercicio, si ha tenido síncope o presíncope durante el ejercicio, fundamentalmente es probablemente uno de los indicadores de mayor peligro, y cuando se supone que no es de origen vasovagal, cuando hay disnea o fatiga excesiva con el inexplicado con el ejercicio, cuando hay un reconocimiento previo de un soplo cardíaco o cuando hay hipertensión arterial, la cual debe ser tomada idealmente en ambos brazos. La historia familiar va orientada a ver si ha habido alguna familiar que ha muerto súbitamente prematuramente, especialmente menores de 50 años, o si alguno ha quedado incapacitado, como aquellos que tienen algún problema neurológico por un paro prolongado, o conocimiento de algún familiar en primer grado que tenga una condición como una miocardiopatía hipertrófica dilatada, un síndrome heredado como canalopatías como QT o Brugada, etcétera, síndrome de Marfa o arritmias importantes clínicamente. El examen físico debe tener la auscultación de la persona tanto en decúbito como en supino y haciendo maniobra de Valsalva para ver si existiese algún tipo de obstrucción en alguna posición de estas. Tomar sobre todo en los niños los pulsos femorales y de extremidades superiores para ver y descartar si tiene coartación de aorta, ver si la persona tiene estigmas de síndrome de Marfan y tomar la presión arterial en posición sentada y de pie, especialmente en ambos brazos. Con respecto al electrocardiograma, estas son las tres recomendaciones más importantes. Tenemos la europea, liderada por Domenico Corrado del 2010. Tenemos la norteamericana, que se llama Criterios de Seattle, que fue por expertos de todo el mundo. Y la del CHEI, que se llama la refinada o refinada, porque buscaron evitar que hubiese demasiados falsos positivos, ya que los deportistas con tanto entrenamiento desarrollan cambios, por ejemplo, de hipertrofia ventricular, cambios del ST, de la T y del intervalo PR, que pueden hacer que las personas reciban más cantidad de exploraciones pensando que tienen enfermedades como la hipertrófica. En colorcitos tenemos los criterios de benignidad y en rojo de malignidad o de riesgo, llamémosle, de hallazgos anormales en el deporte. Es común que la persona tenga bradicardia sinusal, bloqueo de primer grado, bloqueo incompleto de rama derecha, repolarización precoz y criterios de hipertrofia ventricular. Sin embargo, no es normal que tenga depresión del ST, especialmente descendente, ni que tenga ondas Q patológicas. Allí probablemente hay un infarto, una necrosis. Que en las personas de raza blanca o caucasianos que haya una T negativa más allá de B3, esta que dice B1, y en personas de raza negra más allá de B4, como si tuviese una displasia de la ritmogénica, que haya bloqueo completo de la rama derecha o de la rama izquierda, un QT muy prolongado, un patrón de Brugada o arritmias ventriculares o atriales. El electrocardiograma que tiene de bueno, que es disponible, es barato, es muy sensible, más sensible que la historia clínica y la exploración, y que es más anormal en la mayoría de patologías que están asociadas a muerte súbita. Tiene muy buena estandarización y los del Veneto dicen que han disminuido la mortalidad, lo cual es muy controvertido en la literatura. Por un experto es fácil de analizar. ¿Qué problemas tiene? La evidencia no es suficiente.
El ejercicio, como acabamos de decir, produce cambios del electrocardiograma, puede ser interpretado erróneamente. Cuando la persona tiene una enfermedad, el electro puede ser normal, una anomalía coronaria que lo puede matar a uno, el electro puede ser normal, incluso una miocardiopatía hipertrófica. Hay muchos falsos positivos y puede descalificar entre el 2 y el 5%. Siendo las 8:20, dejamos esta diapositiva que dice, que es del grupo de israelitas, decía, ¿es un hecho probado o es pensar con el deseo de si el electrocardiograma disminuye la mortalidad o no? Aquí acabo.